los ciudadanos. Los ciudadanos están cansados de la politiquería. Los ciudadanos están cansados de la confrontación. La gente quiere respuestas claras en materia de seguridad, generación de empleo, lucha contra la corrupción, salud y educación. Y en esa línea es la que nosotros como Suma nos hemos encasillado. No sé si ustedes pudieron ver el día domingo, seguramente que sí, el debate vicepresidencial. Nuestra candidata Inés Díaz fue muy clara en materia de seguridad, inclusive qué se han hecho con los 1.300 millones de dólares de los 3 puntos de la metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos con el incremento del IVA. Si apenas se han utilizado el 14%, es decir, ni 200 millones, ¿dónde está el resto de la plata? Cuando esa plata debe estar utilizada justamente para impedir los sicariatos, las extorsiones, las vacunas, los secuestros que hoy día lamentablemente juegan al pepo a nivel nacional. Suma tiene el casillero número 23, ¿no? Y precisamente, como ya decíamos, lo importante es esto, tener a quienes pues están pues al frente de las candidaturas para ir desglosando esas propuestas. Verónica Lanteta. Bueno, justo. Vamos a tomar ese mismo tema y lo que tiene que ver, porque sí vi la postura de muchos de los candidatos a la vicepresidencia y de que decían que hay que eliminarse el impuesto hay que bajar de nuevo a tener el impuesto del IVA en un 12%. Le pregunto, ¿cuáles son los parámetros que ustedes han visto para que se pueda realizar esa reducción cuando se ha advertido que el crecimiento económico del Ecuador no superará ni el 1%? Tenemos un conflicto interno armado por un lado, tenemos situaciones bastante complejas, no hay generación de empleo, entonces hay algunos escenarios. ¿Cómo lo reducimos? ¿Cómo ratificamos esa postura que ya lo dieron a conocer muchos candidatos a la vicepresidencia, incluida la de Suma, para poder dar ese paso de no pagar un IVA del 15% cuando tenemos todos estos otros componentes? Buen día. Verónica, buen día. Primero que todo, hay que revisar y fiscalizar firmemente lo que se ha hecho con esa plata. Porque es lamentable de que esos 1.300 millones de dólares, que son el incremento del IVA del 12 al 15%, no se hayan utilizado en los ecuatorianos. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos una propuesta muy seria en esa materia. ¿De qué sirve poner más policías y militares en las calles de las ciudades? Que de paso no hay. El día domingo asistí a una misa en la iglesia de la Merced, ahí a la vuelta de la fiscalía, y a una cuadra, un patrullero de la policía con las 2 llantas reventadas, botado. Mire, desde ahí las imágenes, o sea, ¿en qué abandono está el país en materia de seguridad? Punto número 1. ¿Qué hay que hacer? Aquí lo que está sucediendo es que por la frontera norte, es decir, con nuestra frontera por Colombia, ingresan al país droga, ingresan terroristas, ingresan armas que matan a los ecuatorianos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cerrar esa frontera para evitar que entre la droga, los terroristas y las armas que matan a los ecuatorianos. Por eso le hemos llamado el gran plan del escudo fronterizo ecuatoriano a ubicar 10 bases militares ecuatorianas en frontera norte. Ese cordón fronterizo tiene aproximadamente 300 kilómetros. Cada 30 kilómetros una base militar ecuatoriana, con drones de 14 horas de autonomía, es decir, que puedan sobrevolar esa frontera, y estos drones tienen que estar artillados. Hace 3 semanas he estado en la Universidad de Daytona Beach, en Estados Unidos, donde está todo el avance tecnológico en materia de drones en los Estados Unidos, y he revisado personalmente, tanto con la gente de la Universidad de Daytona, como con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, estos drones que son unos F-16, no tripulados obviamente, que los manejan 2 personas, que tienen artillería para atacar justamente al enemigo. Y son los que debemos inmediatamente traer al Ecuador, pues. Entonces su propuesta es cerrar la frontera norte, utilizar tecnología, de la más alta tecnología, simplificar con eso. Inteligencia artificial. ¿Y con qué lo financiamos? Pero es que no queda solamente ahí, simplemente para concluir esta idea que es importante, que esto deben saber los ecuatorianos. Usted sí sabe que el otro problema que tenemos es la frontera marítima, es decir, el mar territorial. Sí. Cáigase para atrás. Tenemos todas las bondades. Cáigase para atrás, pues. Pero es que no se está haciendo nada. Por eso estamos haciendo un planteamiento serio. En la frontera marítima, es decir, nuestro mar territorial, en Manta, ¿sabe cuántas lanchas guardacostas hay para vigilar el mar territorial justamente en la costa manabita? Una. Y hay que hacer la vaca para ponerle el combustible a esa una.
Se necesitan por lo menos 20 lanchas guardacostas en la frontera marítima de Manabí, es decir, en la costa manabita, en la costa del Oro. Estuve hace 4 semanas en la provincia del Oro y voy a estar esta semana que viene. Una lancha. Y así mismo tienen que hacer vaca para... Entonces, no se está controlando nada. Nosotros justamente planteamos eso. ¿Cuánto se necesita de plata? Ahí usted tiene más o menos unos 500 millones de dólares de inversión actual. Hoy día se han sacado de los bolsillos de los ecuatorianos 1.200 millones. ¿Para qué? Para nada. Pues. Ya, ¿y cómo si el propio equipamos? presidente de la República hace una semana acaba de declarar nuevamente estado de excepción. Es el séptimo. ¿Y cuáles son los considerandos? El incremento de la delincuencia. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. El propio presidente acepta que se ha incrementado la delincuencia y que su plan Fénix, yo no sé cómo se llama, no ha servido de nada. Usted ha contabilizado 500 millones tan solo para poder arreglar En este plan fronterizo ecuatoriano que se llama el plan El Escudo Ecuatoriano. ¿Cómo asumimos el resto de equipamientos? Que ya incluso, recuerden, en la administración de Guillermo Lazo quedó eso definido. El equipamiento que tiene que ver con vehículos, con todo lo que con obviamente tecnología reclamamos y equipamiento todo. para Así las es. Fuerzas Armadas y la Policía ¿Cómo Nacional. lo financiamos? Eso es a través de un gran plan Ecuador. Okay. Mire, Ecuador tiene que hablar rápidamente con la comunidad internacional. Es lamentable que el presidente viaje para sus temas personales y no viaje a los Estados Unidos para plantearle una propuesta seria de un plan Ecuador. Usted no puede ir a los Estados Unidos, a Gran Bretaña, España, Francia, Israel, con la mano extendida, deme plata para luchar contra la delincuencia en el Ecuador. No, pues usted tiene que ir con un plan estructurado que tenga el escudo ecuatoriano que le acabo de señalar, el fortalecimiento de lo que son algo fundamental en el interior de las ciudades, con cámaras de reconocimiento facial, con videovigilancia, con el tema de inteligencia artificial para poder luchar. Esto no lo podemos hacer solo, necesitamos de la comunidad internacional, pero hay que llevar un plan serio para financiarlo en base a objetivos y metas a cumplir. Y aquí le quiero dar un dato. Nosotros como Suma vamos a declarar prioridad, y escúchenme bien, Radio Escuchas, prioridad nacional a la niñez. Están matando a lo más sagrado que tenemos los ecuatorianos, claro, nuestra nación, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Y este plan va contundentemente. ¿En qué sentido? Este gobierno está presionando a la Corte Constitucional para que autorice el cambio de sexo en niños. Eso no lo podemos permitir. Acá en el Ecuador se quiere introducir una ideología trans que viene del extranjero. Inclusive ya la Corte Constitucional ha exigido a escuelas y colegios métodos, procedimientos y protocolos para introducir lo que es la ideología trans en los niños. Es decir, matando con ideologías extranjeras a lo más sagrado que tenemos en nuestras niñez. Nosotros vamos a ir contundentemente y aquel enemigo de la niñez va a ser declarado enemigo público del Estado ecuatoriano. ¿Qué hay que hacer? Vamos a llevar a la Asamblea Nacional una ley que se llama la Ley de los Perímetros Sagrados. Verónica, a la salida de las escuelas y colegios les están vendiendo droga a nuestros niños. El Ecuador se ha convertido en el segundo... No, el Ecuador se ha convertido en el segundo país de mayor consumo de droga, que no teníamos ese problema, porque la droga del narco se la está vendiendo ya internamente en el país para hacerlo dinero. No, en las historias de los centros educativos sí había. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, en las salidas de las escuelas y colegios se les vende droga. Están los grupos de delincuencia organizada atrayéndolos para que sean parte de sus ejércitos del mal. Están las redes de pedófilos y pornógrafos infantiles. Por eso vamos a llevar la ley del perímetro sagrado. Aquel que se lo encuentre traficando droga, aquel que se lo encuentre siendo parte de los GDO o parte de estas redes de perversión, van a ser sentenciados sin reducción de pena en una mazmorra, 40 años de cárcel. Ya basta de hacerle tanto daño a nuestros niños, niñas, adolescentes. Y además, el gobierno con los municipios tienen la obligación, a través de esta ley, de poner cámaras de vigilancia y reconocimiento facial con inteligencia artificial a 200 metros a la redonda de esas escuelas y colegios. Hay que reforzar ese sistema que eso ya es fundamental. Hay en algunos centros educativos y con mire una estos cosa, videos Verónica, de vigilancia aquí, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil. Y mire una cosa, Verónica, que es muy importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, y esto va a ser el equipo de legisladores de Suma, y lo ha planteado nuestro candidato presidencial, Enrique Gómez. Esto lo hemos revisado, investigado, conjuntamente con Jan Topic, a quien lo sacaron de la papeleta este gobierno porque estaba en segunda vuelta. Claro. Esa es la realidad. Entonces, vamos también con el equipo de asambleístas de Suma, 23, a impedir con sanciones y con prisión
aquellos que promuevan la ideología de género a nuestros niños, niñas y adolescentes. Segundo, y esto ya lo tiene Estados Unidos, y le estoy dando lugares donde ya han existido acciones concretas. Segundo, aquellos que promuevan la cultura criminal con grafitis, con estas camisetas alusivas a los grupos de delincuencia organizada, van a ser también sancionados y llevados a prisión. ¿Quién lo tiene? El Salvador. Esto ya lo ha hecho El Salvador y nosotros lo vamos a hacer aquí en el Ecuador. Nuestros niños, niñas, adolescentes serán prioridad nacional. Yo quiero agradecer a ese gran tanque de pensamiento que tenemos en Suma, que es el Grupo Firmes, y decirles también a los ecuatorianos que al elegir asambleístas, piensen bien quiénes estamos a favor de la defensa de la niñez y la familia y la vida y quiénes están del otro lado. Son Claro las 7:18. Conversamos a esta hora con Guillermo Celia. A ver, vamos haciendo puntualizaciones, porque usted ha dicho algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde saca usted que el presidente de la República presiona a la Corte Constitucional en este tema perverso? Y ojo que aquí, de manera frontal, hemos combatido esto. Aplaudimos lo que desde ya, antes de posesionarse, el presidente Donald Trump va a llevar como bandera, ¿no? Acabar con este tema demencial, ¿no? De agarrar a los chicos y comenzar a promover esto del cambio de género y un poco de novelería que lamentablemente ya también acá en Latinoamérica van cogiendo. Pero sí me gustaría y en buena hora ganó Donald Trump en Estados Unidos. Porque me gustaría que precise de dónde es aquello porque que esto es una guerra cultural que se está viviendo en contra de Occidente, es decir, contra nosotros. Y justamente esto es lo que tenemos, y nosotros en Suma tenemos la frontalidad de hablarlo con firmeza y no irnos a lugares comunes. Mire, la Corte Constitucional se ha convertido, al igual que el Tribunal Contencioso Electoral, en un refugio del presidente de la República. Lo más probable es que el presidente de la República no participe pues en el debate. Acuérdese de mí, bueno, lo que le estoy diciendo. Yo quiero que me conteste lo que le estoy preguntando. Esto es puntualización. Sí. ¿Por qué? Porque si ni siquiera ha sacado licencia para hacer campaña y entrega cascos, entrega acciones de gobierno en medio de una campaña, le va a importar muy poco ir a un debate o no ir a un debate, pues, si ya se ha saltado la Constitución y no le importa. Pero mire, más temprano que tarde, aquellos que se creen intocables, el día de mañana la justicia va a caer sobre ellos. Perfecto, así que, pero le preguntaba porque hay los indicios necesarios, Alberto, ya hay varios grupos que lo manifiestan, así que nosotros vamos a luchar por aquello. No podemos hacer ese tipo, o sea, lanzar ese tipo de nosotros cosas de que es el presidente vamos de la a República luchar, nosotros vamos a luchar. Y me parece muy bueno, y esperemos que no sea el único partido, no la única organización. Por eso le digo a la ciudadanía que hay que estar atentos a quienes defendemos estos principios y valores y quienes no. Correcto, vamos al otro tema, ¿no? Cuando se habla aquí, ¿no?, de esta necesidad de implementar una verdadera estrategia regional, muchos se rasgan las vestiduras, ¿no? En Galápagos, por ejemplo, no se está hablando pues ya de poder hacer la implementación, porque hablábamos de esto del control de las fronteras, lo cual también me parece muy loable, necesario, urgente que hay que hacerlo. Control de la frontera norte, la frontera sur y nuestra frontera marítima. Pero hay muchos que no les gusta, pues, y enseguida agarran la bandera pues de la soberanía, ¿no? Que por qué tiene que justamente, pues ni siquiera quieren que conversemos con los países andinos de los temas de seguridad, peor con Estados Unidos. ¿Cómo poder lograr justamente ese combate? Porque nos desborda. Y eso le va a pasar a cualquier gobierno. A un gobierno de Suma, gana el señor Gómez mañana, va a tener el mismo problema. Esta avalancha de las organizaciones criminales que nos necesita. Primero los ecuatorianos unidos, pero aquí ni siquiera en ese tema nos podemos poner de acuerdo. Y más aún necesitamos ayuda internacional. ¿Qué enfoque tienen justamente sobre este tema? Es que mire, Alberto, yo considero que es fundamental en este momento llegar a acuerdos mínimos como país, independientemente de nuestras diferencias políticas e ideológicas. Este es el momento, por ejemplo, donde podamos sumar y rescatar al Ecuador en materia de seguridad. Aquí hay una propuesta. Esta propuesta yo le hago un llamado al gobierno. Implementenlas ya. No esperemos que termine la campaña. Implementémoslas ya. Porque ya el desangre que se está viviendo, niños muertos por víctimas colaterales de los enfrentamientos armados, familias, mujeres, jóvenes. Mencionábamos 5 alcaldes de los que están en función. Entonces, ya no se puede seguir esperando. Entonces tenemos que llegar a acuerdos mínimos con todos los sectores. Nosotros, y esto yo lo digo porque ya lo hemos cumplido.
Cuando yo fui legislador desde el año 2017 al 2021, aprobamos como suma 9 leyes. Entre ellas una ley que es muy potente, que ha generado empleo, cerca de 10.000 empleos, de acuerdo a lo que dicen las estadísticas del propio Estado ecuatoriano, que se llama la Ley de Polos de Desarrollo Económico y Zonas Francas. Si ha visto usted ese gran centro de desarrollo y de distribución alimenticia que está en Lomas de Sargentillo. Sí, por supuesto. ¿Ya? Eso fue producto de la ley que nosotros aprobamos, de la cual soy su autor. Ahí hubo una inversión de cerca de $1.000 millones. ¿Y quién aprobó esa ley en la Asamblea Nacional? 105 votos, todas las bancadas. Es mentira ese cuento que en la Asamblea no se puede hacer, que el Ejecutivo no puede hacer. No, el 90% de las acciones son del gobierno, no necesita la Asamblea. El 10% de los temas se necesita la Asamblea. Sí, se requiere. Pero en la Asamblea, cuando usted va de frente, y esto también tiene que empezar a madurar nuestro país, sobre todo los jóvenes que están cansados de tanta pelea. Eso. ¿Qué hay que hacer? Cuando uno llega al gobierno, sobre la mesa, llegar a acuerdos con diferentes sectores políticos. Y por ejemplo, nosotros llegamos al gobierno y se llega a un acuerdo con un partido político. Tiene que ser sobre la mesa. Sobre el la partido mesa. político tal va a manejar la política social. El ministro va a ser fulano de tal. Se lo va a evaluar para que cumpla esa política social del gobierno, más el aporte que da a ese partido. Incluso para que haya esa responsabilidad de esa organización política. Correcto. Pero aquí lo Y que eso, pasa, y simplemente pero aquí para concluir. Lo que pasa, Guillermo, es que aquí hay es vacunadores. No, o sea, y son por- verdaderos vacunadores ciertos dirigentes políticos que solamente quieren es tener un espacio de poder, hermano. y no quieren Alberto, hacerse robar. responsables. Por eso mismo, los gobiernos que caen garras de esos sinvergüenzas, que son ladrones, no son vacunadores, son ladrones, así ¿ya? Que hacen los acuerdos debajo de la mesa o en un zaguán a las oscuras, hay que eliminar, pues. Hay que decir, no, el acuerdo es sobre la mesa, Verónica va a ser la ministra, ella representa tal facción, un ejemplo, y si no se cumple, se rompe el acuerdo, pero sobre la mesa. Sobre la mesa. Y no aparece que después el primo, el hermano, el tío va a ser ministerio, luego Claro. los escándalos de corrupción. El país debe empezar a madurar. Así son las democracias serias en todo el mundo. Claro, pero acá en aquí- el Ecuador, no. Pero hay que De ir bajito, madurez, vamos es lo que se ha podido ver en los últimos años. ¿Cómo lo logramos? Porque eso nos lleva a una sola palabra, que es institucionalidad, porque debemos construir eso. ¿Sabes cómo, Verónica? Y coincido contigo, institucionalidad. Que los acuerdos, las reuniones, los llamados sean frontales ante los medios de comunicación, con los partidos o movimientos, sectores, gremios. Vamos a llegar, a ver, usted se va a encargar de tal cosa. Debemos llegar a acuerdos mínimos. Y los acuerdos deben ser sobre la mesa y no los camisetazos. Los que eran antes de RC hoy día son de ADN. Los otros que ya se viraron. El otro, unos que defendían al correísmo a Terrible. muerte, ahora ¿Qué hace defienden a falta Novoa a ahí? muerte. Sí, Entonces, pero- eso no está bien. ¿Qué hace falta ahí? Más convicción, más Faltan gente dos cosas seria. que son fundamentales. Y mire que más gente con a nosotros nos gusta conciencia, ¿qué? dar razones y propuestas de cambio, de rescate al Ecuador. Es mentira esto, no, que hay que eliminar los asambleístas, que son tantos. Nosotros desde el año 2020 hemos hecho una propuesta seria al país, cómo mejoras la calidad de los asambleístas. Y esto no se trata que sí, que tienen que tener requisitos, que a PhD, que más... No, no, no. Aquí debe haber una doble responsabilidad entre los partidos políticos y la ciudadanía, porque los que eligen a los asambleístas son los ciudadanos, son los ecuatorianos. ¿Cómo logramos que los ciudadanos puedan elegir mejor y que en la lista de los asambleístas por partido no esté metido cualquier persona Claro, y esa es responsabilidad indeseable? de Eso los de partidos que los ponen y del los CNE ciudadanos. que los aprueba. Y de los Así es. ciudadanos también. De los No, ciudadanos, los que ciudadanos votan. al último, es Ya, colateral. Correcto, eso. pero entonces, ¿qué hacer para que los ciudadanos sepan por quién votan? Nosotros hemos planteado al país que haya una reforma en la cual se elija un asambleísta, uno, por cada 100.000 habitantes. ¿Qué permite eso? Que cuando usted tiene una circunscripción de 100.000 habitantes, Verónica, usted ya conoce quién es esa persona, porque Ok. son 100.000 habitantes, o sea, solo se pueden candidatizar los que están en este radio de acción donde usted vive. donde Entonces usted vayamos a hacer Puede haber circunscripciones ahí una- pequeñas, distritos. Entonces, son distritos pequeños. Así es. Y se elige uno. Claro, Entonces ya hay una rendición de cuentas Entonces más allá, efectiva. no, hay una doble acción fundamental. La primera es que el ciudadano ya sabe, porque solo elige uno, no elige 5, 6, 10, 12, no. Un hito. Entonces ya sabe quién es. A Y ver. dos, la rendición de cuentas, Alberto, Sí. es mucho más rápida porque es hacia 100.000. Y además, esos 100.000 pueden plantearle acciones también a ese legislador que lleve a la asamblea. Y si no cumple, la revocatoria del mandato se lo hace con 1.000 firmas. Es rápido, ya no es como ahora que es tanto problema. Todo Entonces, un trámite. mi querida Verónica y Alberto,
Ahí está la propuesta. Cambiemos. No se aumenta legisladores. Hemos sacado el número. Apenas serán 140. No como ahora 151. Serán 140. 150. Ya, miren, ya perdí la cuenta. Serán 140 cuando usted pone un asambleísta por cada 100.000 electores o habitantes. Es Guillermo Celi Santos, encabeza justamente pues el listado de candidatos a asambleístas nacionales por Suma, organización política que, como ya decíamos, tiene pues el casillero número 23. 23. Gracias. 23. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy amable, gracias. Alberto, Verónica, no, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a Eduardo, lo pensé ver acá, pero bueno, Ya mismo llega. ya mismo está llega, por ya llegar. mismo Y no, decirle a los ciudadanos, a los ecuatorianos, que en Suma estamos trabajando justamente primero de la mano de los ecuatorianos, sabiendo escuchar, plasmando estas propuestas que les acabo de señalar de manera racional y de manera ejecutable en la Asamblea y también en un gobierno, que es lo que queremos con Suma, con Enrique, con Inés y obviamente de la mano de Jan Topi, que es parte de nuestro equipo. Y decirles, vamos con fe, con esperanza, vamos con valentía a rescatar al Ecuador. Ni un cartón, ni un ladrón. Suma es la solución. Un abrazo cariñoso. Gracias,